Muy bien, muy buenos días a todos los participantes que se están uniendo a cada instante de nuestra transmisión del día de hoy. Les agradecemos a todos ustedes su puntualidad y por acompañarnos, porque sabemos que hay mucho interés en este tema y seguramente tendrán muchas consultas que hacerle al doctor Carlos Ireijo. Gracias Juan Antonio, Liz, María, Miguel, Osvaldo, Elías, Enrique, a José nuevamente y al señor L. González. En fin, quisiéramos que se renombraran, ¿no? Con su nombre completo para poder llamarlos no por un nick, sino por su nombre, ¿no? Miguel nuevamente nos acompaña. Muy bien, vamos a darle la bienvenida al profesor Carlos Ireijo y vamos a comenzar con el programa de hoy que dura exactamente 60 minutos, así que saquémosle el provecho al máximo. Bienvenido, Carlos. Hola, hoy Pepe, gracias. Qué frío que hace, muchachos. ¿Qué tal? Pues, a ver, ayer estuve revisando unos temitas de clases que estábamos desarrollando en la universidad y, y sobre los principios que rigen la contratación pública. Ustedes ya bien saben que sirve para, digamos, determinar qué interpretación puede ser mejor. Todas las interpretaciones pueden ser válidas, pero una suele ser mejor que otra. Entonces, a través de los principios empezamos a interpretar la disposición textual que está en la norma. A veces lo hacemos literal o a veces, digamos, lo hacemos por la razón de ser de la norma, los antecedentes que generaron pues la disposición, alguna interpretación sistemática con otro tipo de normas que nos ayudan a desprender cuál sería el mejor sentido o alguna disposición, pues, interpretación sistemática por ubicación, en dónde está ubicada la normativa. Entonces, eh, había un ejemplo que es un caso real, ¿no? En un, eh, en un procedimiento de obra tenías que desdoblar, pues, ¿no?, las actividades y las partidas que se tenían que hacer. Y una de ellas era acarreo de materiales, ¿ok? Y el postor lo que había hecho era escribir no acarreo, sino acerreo de materiales. ¿Okay? Entonces había puesto actividad o partida, la había identificado y decía acerreo de materiales. El comité especial al momento de verificar eso, lee el documento de la oferta económica y dice, acá hay un error, porque en lugar de ser, digamos, acarreo de materiales, ha escrito acerreo, o sea, está equivocado, ¿no? Y como está equivocado, revisa la norma, su artículo 60, y en el 60.4 me parece, lo que dice es, mira, en lo económico solamente se puede subsanar la rúbrica, que no es el supuesto, se puede subsanar pues la foliación, que no es el supuesto, y eventualmente en el caso de precios unitarios, un error aritmético que corrige directamente el, el comité. Y además, el supuesto de la discrepancia entre números y letras. Entonces ve esos 4 supuestos y dice, este no está en ningún supuesto. Así que procede la descalificación. Y lo descalifica. Bajo el sustento de la disposición del 60.4, me parece, y explicando de que ese tipo de error no es subsanable, porque no está en las 4 excepciones que plantea la norma. Y como ustedes saben, si son excepciones, esto no es subsanable, salvo punto 1, punto 2, punto 3, punto 4. Si no estás en ninguno de los 4, entonces tienes que estar descalificado, pues, ¿no? O sea, al menos eso es una lógica contraria. Pues, ¿no? Si no estás acá, tienes que irte a tu jato. ¿Ok? ¿Qué les parece a ustedes esa situación? A ver, vamos a preguntarle a alguien, rapidito nomás, a ver. ¿A quién le preguntamos? La primera, Anita Guerra. Anita, ¿tú qué opinas de ese supuesto? Bro? ¿Podríamos salvar esa oferta? Tierra llamando a Anita.
¿Dónde está Sanita? Nada. A ver, vamos a seguir bajando. Cristina. Uy, la gente no se despierta, Pepe. ¿Qué ha pasado? ¿Dónde está mi? Nada. Cristina. Nada. Doctor Ireijo, A ver. me saluda Jorge Miranda. Mi hija he debido cambiar de denominación. Sí, hermano, porque me contesta Cristina y sale tu voz y yo digo, ya, ya la ideología de génico nos acaba de sobrepasar, digo. Ya lo cambié, doctor. A ver, En un listo. supuesto, bajo el supuesto, como usted dice, ya mi casa, pues no, ya no hay que hacer. O sea, no podemos intentar siquiera algún tipo de, de interpretación imaginativa, innovadora. Bueno, la interpretación, como yo siempre digo, es para ustedes los abogados, ¿no? Pero ¿qué Eh, te dice Jorge? Digamos, imagínate que es una discusión entre patas con un par de chelas. ya. O sea, Así está ¿qué me mejor. dirías? O fumar mi cigarro Bueno, electrónico. no, claro, por principio de oportunidad, pues no, trataría de subsanar esa Ya, pero controversia, ¿no? ¿cómo sustentaríamos? Porque mira, si tú me dices, oye, Carlos, pero este, habría que subsanar la oferta. Y yo te digo, está bien, me parece justificable lo que me quieres decir, porque me parece que ese tipo de error, bueno, pues es intrascendente, pero ese tipo de error, que obviamente no es aritmético, no es una discrepancia entre números y letras, no está en el supuesto. ¿Cómo tratarías de convencerme a mí? ¿Ok? No vale darme más chelas para que piense diferente. O sea, ¿cómo me convencerías a la gente de que ese tipo de error, que obviamente el cerebro dice no seas exagerado, cómo lo haríamos calzar en la norma? Bueno, como le dije en principio, doctor, yo miré en mi casa, pues, porque, la verdad, porque hay ese supuesto, yo me baso, el comportamiento que tengo en logística, por el tiempo de servicio que tengo, aplico los principios de la norma, ¿no? El Ya, principio de oportunidad puede ser un potencial postor, ¿no? Que el Estado perdería la oportunidad de contratar con un buen contratista, ¿no? sí, O pero el sea, el principio no éxito, puede, claro, pero el principio no puede modificar la norma, ¿no? O en el sentido de no puede ampliar ni restringir supuestos. O sea, con el texto de la norma, digamos, con el principio hay que tratar de interpretar el texto de la norma, ¿no? Sin incluirle ni sacarle supuestos. Perdón. ¿Ok? A ver, gracias, Jorge. A ver, ¿quién más puede estar ahí? Yaroslav. Yaroslav Salazar. Tierra llamando a Yaroslav. Nada. A ver, Patti. Vamos por abajo. A ver, Patti. Tierra llamando a Patti. Buenos días, no escuché, entré tarde, no Oh, escuché ok, ok. cuál ha sido el error. Ok, ok. A ver, en lugar de... Hay una oferta, tenía que desdoblarse las actividades. Una de las actividades es acarreo de materiales. Acarreo de materiales. Y el señor se equivoca y tipea acerreo de materiales. Y el comité dice, acá hay un error. Y como este error no está incluido en la normativa para la oferta económica solamente permite pues rúbrica, foliación, discrepancia entre número y letra y eventualmente precios unitarios, el error aritmético que lo corrige directamente el comité. Y como no está en ninguna de las cuatro, el comité descalifica. ¿Tú crees que está bien descalificado? A ver, Pati. ¿Tú qué dices? Si es un ítem que no está reconocido, yo pienso que me parecería un extremo que descalifiquen la oferta. O sea, ¿y cómo entenderíamos ese error? Porque hay un error al momento de escribir. Al menos eso es lo que percibimos, ¿no? Acarreo Así de es. materiales y pusimos acerreo de materiales. Que obviamente creo que el segundo palabra no existe. O sea, tampoco lo he buscado en la RAE, ¿no? Pero si no quieres que lo descalifique, ¿cómo defenderías esa oferta?
bueno, no conozco toda la norma, pero no hay ninguna donde pueda haber esa salvedad de error en la escritura. Es decir, porque me parece un exceso, ¿no? Claro, pero no está consignado. O sea, no está consignado. A ver, Nancy dice en el chat, error de escritura. A ver, Nancy, ¿cómo incluyes el error de escritura en los errores subsanables? Sí, buenos días. Yo también recién acabo de, hace unos minutos, incorporarme al curso. Gracias más bien por estos espacios abiertos que están teniendo. Es bastante importante. Y bueno, como la señorita que me antecede indicó, ¿no? No Pati. podríamos desconocer este tema respecto a una mala escritura. Por ejemplo, yo veo algunos temas dentro de la administración tributaria que a veces hay errores en la facturación, ¿no? Por ahí más o menos lo estaba asemejando, que a veces confunden los términos y no detallan bien, ¿no? La descripción del bien. Entonces, pudo haber ocurrido eso. También considero que no por ese error no sé, pues de poner el detalle tenga que anularse el proceso. Algo así lo entiendo, ¿no? Ya, pero si la norma te da solo 4 supuestos y ese supuesto que estamos viendo no está en la norma, lo descalificamos entonces, aun cuando sea medio tonto. Claro, o sea, legalmente, si no está, pues no se puede, ¿no? No sé. Está bien porque es o sea, a lo que voy es la interpretación de la exigencia literal al momento de leer la norma es válida. O sea, todos concuerdan de que es exagerada, pero es una premisa válida. ¿Cuál es? ¿Qué dice la norma? 4 supuestos. ¿Estamos dentro de los 4 supuestos? No. No, Entonces, se tiene que ir a su jato, como dijo Jorge alias Cristina en la primera intervención. Ok, a ver, fíjense bien, ¿ah? Es correcto que la norma establece una prohibición general para el tema de la oferta económica. Te dice, esta vaina no se puede subsanar. A reglón seguido dice, salvo, es decir, solo vamos a poder subsanar en el caso de rúbrica, que no estamos, foliación, que no estamos, discrepancia entre número y letra, que no estamos, y eventualmente errores aritméticos, donde corrige automáticamente el comité con la operación correspondiente y el resultado respectivo. Pues, ¿no? 2 más 2 es 5, no, pues es 4, ¿no? Entonces, cambias. Con todas las consecuencias que eso genera, ¿no? Porque si modifica la prelación, bueno, se irá pues al segundo puesto, ¿no? Para que yo pueda, digamos, subsanar el error, tiene que estar en esos 4 supuestos. ¿Ok? Si todo el mundo cree que es una exageración subsanar, porque todo el mundo sabe que lo que quiso decir el oferente es acarreo de materiales y no acarreo, lo primero que tendríamos que hacer es tratar de evitar argumentar de que se trata de un error. ¿Ok? Entonces habría que definir qué cosa es lo que se entiende como un error, pues. Y sobre todo errores en compra pública, porque los errores, para que se permitan ser subsanados y para que sean error, tiene que generar una duda respecto a la voluntad de quien está escribiendo algo, ¿ok? Y también digamos, una incertidumbre de quien recibe el mensaje de la oferta. Oye, ¿qué quisiste decir acá? Pues, ¿no? Porque en realidad, si eso no es así, si te queda clarito a ti lo que quisiste decir, entonces no hay error. ¿Ok? Lo podríamos aplicar como error de escritura. Yo creería que es correcto, pero para evitar mucha, digamos, mucha fundamentación en el término error, que justamente es el que te impide o te permite ingresar a una subsanación, yo lo que utilizaría es algo así como escritura inadecuada. ¿Ok? Es más, dentro de lo que es el contexto que estamos revisando, que es un caso real, el comité sí advierte lo que quiere decir, ¿eh? Porque lo que te dice cuando descalifica es, esto debe decir acarreo de materiales, y lo que dice es acerreo de materiales. ¿Ok? Pero él está ubicando incluso la conexión, ¿eh? Porque distinto es que yo te diga acarreo de materiales y te ponga pues cartel informativo. Entonces yo te digo, acá, ¿cuál es la actividad que tú estás ofreciendo? ¿El acarreo
o estás ofreciendo el Calterra informativo. Entonces, hay una duda, primero, de lo que se ha escrito, y segundo, de cómo yo lo debo entender, que lo estoy recibiendo. En este caso concreto, bastante específico y muy exagerado, por cierto, el comité sabe que no hay un error, ¿ah? Porque identifica qué cosa es lo que dice y qué cosa es lo que debe decir en la escritura. Entonces, lo que se señaló en su momento en el tribunal, con todos los principios de oportunidad, razonabilidad, eficiencia, eficacia, es esta vaina, si bien puede ser considerado error, ni siquiera necesita pedirse una subsanación. La razón básica de esa resolución lo que te dice es, aquí queda claro qué cosa es lo que quiere decir el tipo. Tan claro le ha quedado a él, sino que no la escribió bien, y tan Correcto. claro te ha quedado a ti que tú mismo has podido identificar cuál era la actividad que se había escrito mal. Sí, ¿quién está interviniendo? Arnold. ¿Quién intervino? Niños. Si quieres, para mañana. Hay alguien que está interviniendo. ¿Ok? O sea, entienden cómo vamos a interpretar las cosas. En este caso, a través del principio, interpretamos que el hecho no se configura un error y por lo tanto no tiene que ser subsanado. O sea, que se entiende la oferta. ¿Por qué hace eso el tribunal? Y también porque están los principios. Porque el principio, evidentemente, lo que trata de hacer al momento de conjugar hechos y derecho, quiere que se cumpla lo que la ley quiere incentivar, que en este caso es competencia. Alguien creo que lo dijo por ahí, creo que fue Jorge, ¿no? O sea, estamos evitando contratar, digamos, a un buen proveedor, ¿ok? Por este tipo de situaciones. Obviamente, para una buena estrategia, tratemos obviamente de quitar el término error para que la gente no pueda argumentar de que los errores no pueden ser subsanados. Para evitar entrar a la discusión de que si debía o no ser subsanado, porque se trata de un error, habría que decir de que esto no es un error y por lo tanto ni siquiera habría que pedir subsanación, que es como resolvió y fundamentó finalmente el tribunal. ¿Ah? Creo que es una de las mejores resoluciones. Y si tú crees que esto es exagerado, hay otra que es más exagerada todavía. Cuando te equivocas en el signo, ¿ok? Y te equivocas en o sea, en el signo de la moneda y te equivocas en la identificación de la moneda. Es decir, todo el mundo sabe que es S/ sí, sin punto, ¿no es cierto? Y ahora la denominación de la moneda es soles, ya no nuevos soles. Entonces, alguien que vive en el pasado, supongo, ¿ok? O que la tiene en plancha en su oferta, lo que dijo fue S/ punto, la cantidad, entre paréntesis, escribe la cantidad, nuevos soles. Entonces el comité lo que hace fue decir, ah, ching, esta vaina está equivocada, porque primero está mal el signo, porque es S/ sin punto, y ahora tú dices, ahora no se llama nuevos soles, sino solamente se llama soles. Por lo tanto, se descalifica la oferta. O sea, si tú creíste que el acarreo de materiales era una vaina exagerada, pues ponte en este supuesto. Aquí ni siquiera hay error, ¿ah? Porque fíjate bien cómo interpreta el comité. Le dice, oye, la moneda peruana en la que estás ofreciendo ya no tiene ese signo, ¿ok? Que todos los signos son, digamos, particulares, ¿no? Para no confundirse. Es algo que yo me equivoque, pero deben ser excepciones, ¿ok? Y además, antes era nuevos soles, pero ahora solo es soles. O sea, el tipo sabe que el tipo está ofreciendo en soles. ¿Eh? Y lo que la gente en su exageración plantea es, no sé qué tipo de moneda es porque nuevos soles ya no existe. Es cierto, pues, o sea, nuevos soles ya no existe porque ahora son soles. Y haciendo una interpretación, digamos, de los antecedentes de hechos, de cómo se va forjando el cambio en la denominación y en el símbolo, te puedes dar cuenta de que esto es una inadecuada identificación del signo y de la moneda, pero todo el mundo sabe que está ofreciendo en la moneda peruana. Entonces el tribunal ahí también le dijo, papá, no seas malo. Pues, cuando se habla de alguna descalificación en la oferta económica y las pocas posibilidades que se tiene para subsanar una oferta en ese ámbito, es que lo que no quiere es que a través de la modificación se cambie algún elemento que le genere una ventaja al postor. Y me explico, cuando ya estás en la oferta económica y a ti te dicen, compadre, hay que observarte tu oferta y tienes que subsanar. Tú ya tienes conocimiento de todas las otras ofertas.
Entonces tú ya puedes incluso jugar y mover el tema de los componentes. Entonces, eso sí genera una limitación en el universo de supuestos para la subsanación. ¿Ok? Obviamente, cuando ustedes contrastan el tema con las partes técnicas, que no son la oferta económica, el artículo 60 tiene un huevo de supuestos, ¿eh?, para subsanar. Es más, prácticamente te dicen subsana casi todo lo que se pueda. Bueno, lo que te están diciendo. Pero en el tema económico hay algunas restricciones porque su incidencia es más alta. Primero, porque uno de los factores de evaluación obligatorios es el precio. ¿Ok? Entonces hay que un poco jugar con el tema, pero tampoco desnaturalizar la situación. Y me explico. Lo que la norma quiere es no generarle una ventaja a otros cuando ya conocen el dato de los competidores. En este caso, esto de acá es irrelevante. ¿Ok? Y felizmente que el tribunal razonó adecuadamente. Y es más, le dijo, claro que ahora último me he enterado de que sobre la base de ese criterio, se ha permitido subsanar en lo económico, porque también ha considerado que no era trascendente, un elemento que al parecer, obviamente me lo contó lo he leído y quien escribió el tema es una parte que defendió a la persona que está impugnando, pues, ¿no? Lo que dijo el tribunal fue, esto es intrascendente, pero la otra parte, cuando ya, bueno, ya está hecha la resolución, lo que te dice eso, y sí es trascendente, porque ese elemento que te olvidaste de poner, condicionaba cuánto se iba a pagar finalmente en la ejecución del contrato. Entonces, lo que ha hecho el tipo al momento que le han permitido su subsanación es cambiar esa pequeña formulita que no lo puso, y obviamente conociendo cuánto va a pagar todo el mundo, todos sus competidores, el tipo pues ha puesto, no sé, pues un puntito más abajo y ha logrado obtener la buena pro, ¿no? Que es un contrato bastante alto. Si no, no estarían impugnando, ¿no? O sea, la gente no impugna por contratos pequeños en realidad. Es muy caro. ¿Ok? Entonces, yo creería que en esta resolución que es reciente, en esta última que les estoy comentando, digamos, sí es trascendente la permisión en la subsanación en la parte económica. ¿Ok? Esa raíz de este tipo de situaciones contradictorias es que nuestro sistema te pide, pon una regla y no te salgas de la regla. Es algo así como para que no generemos distorsiones o supuestos como esto de ventajas, entonces no lees a nadie. No importa que la descalificación sea tonta. Y aquí el problema no es analizar el caso concreto, explicar el caso concreto, cuáles son los hechos que generan este tipo de interpretaciones. ¿Okay? Donde el kit del asunto es no generar ventajas a quien ya conoce la información de los competidores. Es evidente, pues, ¿no? Voy a buscar esa resolución, me la pasaron el otro día. Y las otras dos resoluciones también, porque son creería que son muy buenas. Entonces, ahí tenemos la importancia de cómo analizamos y cómo aplicamos los principios, tanto al hecho como al derecho, para que el objetivo de la norma se pueda cumplir. El objetivo de la ley de contratación pública no es generar un marco normativo para el procedimiento de selección. Ese es un hecho concreto. Lo que busca con el establecimiento de un marco normativo para las contrataciones públicas, para que no te salgas o te excedas, lo que busca realmente es generar un procedimiento que permita una competencia. Porque ustedes ya saben cuál es el lema, pues mientras más proveedores existan o mientras más postores existan, más posibilidades de escoger a la mejor oferta en calidad y precio. Si vamos a estar descalificando por estas situaciones, entonces definitivamente el objetivo que se quería con la norma se incumple. Uno de los artículos que a mí más me gusta, creo que ya lo comenté, es La carreta lenta de los bueyes de Alfredo Bullard, ¿no? Donde te cuento una historia en la cual te dicen, oye, es incoherente tu oferta, y todo el mundo sabe que es un error, pero como en el derecho administrativo, en contrataciones públicas en específico, nos regimos por lo malentendido legalidad o literalidad, entonces no interpretamos cuál es el contenido de los documentos en pos de una mejor oferta,
y hacemos la ecuación de la descalificación. Obviamente ese artículo se hizo antes de la modificatoria, cuando se incluyeron un montón de supuestos en el tema de la subsanación. Es más, algunos términos en la subsanación que tenemos ahora regulada se ven en este artículo de Alfredo Bular del año 94-98. O sea, yo creería que la gente leyó ese artículo de opinión y lo que hizo fue, oye, tienes razón, hay que ampliar estos supuestos para evitar descalificar por cualquier cosa. ¿Ok? Estas situaciones que tienen que ver con las subsanaciones, que tienen que ver con la posibilidad de corregir algo, sea a nivel técnico, sea a nivel económico, son muy importantes porque yo sí creo que la premisa de un procedimiento no es descalificar, la premisa es elegir. Y si hay un error o alguna omisión que se pueda, digamos, subsanar, deberíamos subsanarlo. ¿Ok? Obviamente no todo está plasmado. El otro día había un informe en el cual te decían, ese supuesto no está contemplado en el artículo 60 de las subsanaciones. No era económico, era técnico, donde hay un montón de subsanaciones, ¿no? Y estos son cláusulas cerradas. Si ustedes leen el artículo 60, eso no es así. El artículo 60 te pone una regla general, que ustedes ya algunos lo han puesto en el chat, es, oye, que no se altere el contenido, pues, ¿no? Que no se altere el sentido, que no se altere el contenido, que no se altere, pues, lo que quieres ofrecer o lo que estás ofreciendo. Esa es la regla general, ¿ok? Las reglas específicas, lo que te dicen, entre otros, si ustedes leen el artículo, son errores subsanables, entre otros, o sea, no es cerrado, ¿eh? No es una lista cerrada, y te pone todos los supuestos, ¿ok? Cuando te pone entre otros, quiere decir de que pueden haber muchos más que no estén en esa lista. Y lo único que deberías cumplir es que no se altere el contenido de la oferta, que no se altere el sentido de la oferta, que no genere pues discrepancias en el tema de la oferta. Esa es la regla general. Las otras reglas son específicas y las reglas específicas obviamente no son cerradas. ¿Okay? Cuando ustedes leen la norma, o sea, no porque sea de excepción, la gente tiene que pensar obligatoriamente que son supuestos en los cuales no te puedes mover. Distinto es en la oferta económica. Ahí sí te dice, solo se puede subsanar en el documento que tiene la oferta económica estos 4 supuestos. Ahí sí te queda clarito, pues, que no puedes estar subsanando cualquier cosa, digamos, aun cuando no esté fuera de la norma, ¿no? Obviamente hay que interpretarla para darle sentido, pero ahí sí es claro que es una lista cerrada. Una de las cosas que más me acuerdo en el tema de las subsanaciones a nivel técnico, entonces les pongo en este supuesto, ¿no? Ahora la norma de las subsanaciones permite, si tú pediste un documento con firma legalizada, ¿no es cierto? Uno de los supuestos es la legalización de la firma. Uno de los supuestos de subsanación está en el artículo, pues, ¿no? La legalización de la firma es un supuesto subsanable. Entonces, imagínense este hecho concreto, ¿no? No sé, pues ahora vamos a buscar a alguien, pues. Enrique, ¿okay? Está haciendo su oferta y presenta pues su carta de compromiso, pues, ¿no? Del personal. Y lo que dice es, a ver, yo le dice a Edgar, oiga, ¿quieres ser mi personal? Sí, Enrique, no hay problema. Entonces Edgar agarra y pum, 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 hace su esta vaina. Y Enrique, pues, se olvidará pues, de, no será diligente, lo que sea, y presenta eso en su oferta, pero no está con firma legalizada. Lo ha firmado Edgar, pero no está con firma legalizada. Entonces el comité llega, revisa la oferta y advierte, esta vaina no está con firma legalizada. La descalificamos. Otro pata le dice, no, es un supuesto de subsanación. Hay que mandarle su notificación y ese CTM que subsane. Pues, ¿no? El tercer miembro dice, oh, tienes razón, acá está en la norma. ¿Ok? Entonces, pues, se acuerdan pedirle su subsanación y la dispara. ¿Ok? Enrique chequea el pedido de subsanación y dice, tienes razón. ¿Ok? Imagínate que la presentación de la oferta sea el 15 de mayo. ¿No es cierto? Entonces recibe su notificación y le dan sus días para subsanar. Dice, ya, mañana la vamos a legalizar.
¿Ok? Entonces, al día siguiente, 16, imagínate que todos los días son hábiles, ¿ya? El 16 de mayo ingresa pues su subsanación. ¿Ok? Los 3 miembros revisan y dicen, ah, ya está legalizada la firma. Y ven y dicen, oye, pero está legalizada con fecha 16. Entonces a alguien le salta la duda y le dice, oye, ¿cuál debería ser la fecha de la legalización? ¿La fecha de ayer, que era la presentación de oferta, o la fecha de hoy día? Le dice. Y el otro le dice, yo creo que puede ser cualquier fecha. ¿Okay? Y el tercero le dice, no puede ser cualquier fecha, pues, porque ayer que tenía que presentar ese documento, no tenía el requisito. Y hoy día que ya pasó, recién lo tiene. Entonces, lo que le hemos hecho es permitir de que él cumpla una condición, ¿okay? Que le va a permitir la admisión y la calificación con un día adicional a todos los otros que cumplieron con tener su legalización el fecha 15. ¿Cuál es la decisión que debería tomar el comité? Carlos, buen día, gracias. ¿Quién habla? ¿Quién habla? ¿Quién habla? Enrique. Ah, Enrique, el involucrado, el que se olvidó. A ver, Enrique, ¿cuál sería la fecha que debería tener la legalización de la firma? Voy a fumar mi cigarro electrónico. Sí, por lo que he leído, que si son instituciones públicas que están involucradas en algunos documentos, en estos supuestos que la ley contempla, debería ser con fecha anterior. Entonces, la pregunta sería si un notario público es una institución privado-pública, ¿no? Es un privado en ejercicio de función pública. Sí, ¿Qué es el supuesto? Claro, el notario es un privado en ejercicio de función pública. Las certificadoras con valor oficial son privados en ejercicio de función pública. El traductor oficial, ¿okay? Es un privado en ejercicio de función, pues certifica cosas a nombre de la nación. Sí, Cuando entonces, está dentro de uno de los supuestos de la normativa, ¿no? O sea, la falta de algún documento. Okay. Sí, considero, por ejemplo, que en este caso, suponiendo que si esto no es el ejemplo, pero suponiendo que faltara un documento de SUNARP, por ejemplo, ahí sí tiene que ser con fecha anterior a la presentación, por ejemplo, ¿no? Porque es una institución pública. Pero en este caso de falta de firma legalizada, que has hecho muy bien esa exposición, esta ilustración, creo que podría ser con la fecha última, es decir, el 16, en mi concepto valdría, ¿no? A ver, vamos a preguntarle a tu personal. Edgar, Edgar, ya Enrique te está defendiendo. Bueno, culpa de Enrique, ¿no? Por no legalizar tu firma, pero... ¿Tú qué dices, Edgar? ¿Estás de acuerdo con tu jefe o con el que va a ser tu jefe? ¿Hay independencia? A ver, Pedrito dice, si solo hay una oferta sería discrecional. No, Pedrito, ¿cómo es esto? Si solo hay una oferta, sería discrecional emitir la subsanación a pesar de que la fecha es posterior. Siempre me dicen, hay que ver el contexto. Si hay uno solo, no hay que descalificarlo, pues. No, porque el supuesto de descalificación por errores en las ofertas, que no pueden ser subsanables, se aplica para una sola oferta presentada o para 10 presentadas. O sea, no podemos modificar nuestro criterio dependiendo del número de participantes. Porque entonces moveríamos la aplicación de la norma de acuerdo a la coyuntura que nos beneficia o que no nos perjudica. No quiero decir con esto, Pedrito, que no tengas una razón de fondo para no querer descalificar. Más bien lo que yo te digo es cuando hay una sola oferta, hay que tratar de justificar por qué no deberíamos descalificarla. ¿Okay? Si hay 20 ofertas y la que hay que descalificar ni nos importa, como que ya no hagas mucho esfuerzo porque cuando ya estamos en la logística no es un tema académico necesariamente. Pues, ¿no? O sea, lo que sí te digo es ese contexto de tener uno solo te obligaría, digamos, ante la consideración de que sería exagerada la descalificación, a tratar de maquinar una estrategia para darle sentido a la no descalificación y a la subsanación. O sea, te obligaría, tendrías un incentivo mayor para pensar. Pero yo lo que recomiendo es no lo afirmes así, porque en realidad lo que estaría diciendo es, yo voy a esperar cuáles son los resultados del 6 de junio y ahí voy a ser de izquierda o de derecha.
¿no? O sea, nosotros ya somos de izquierda, derecha, de centro, pero no tenemos que esperar, ¿no? Si perdemos los que somos de derecha, bueno, pues aceptaremos la derrota. Pues. Si pierden los que son de izquierda, bueno, pues tendrán que aceptarlo. Pues, ¿no? Los que votaron nulo o en blanco, esos no tienen de qué preocuparse porque no tienen conciencia. Pues. No tienen conciencia. Ahora, Carlos, tenemos pregunta de Nancy Serrano. ¿Dónde está? Que no la veo. Nancy Serrano arriba. Nancy, A te ver. damos la palabra. Sí, a ver. Hace rato que está esperando. Uy, si no me doy cuenta, ¡pam! Me interrumpen nomás. Yo te aviso. Pero, profe, buenos sí, días. ¿quién habla? Ya, Edgar. un ratito, porque le habíamos preguntado a Edgar y ahí seguimos con Nancy. Dinos, Edgar, a ver, ¿cómo defiendes? ¿O tú estás en contra de tu jefe? Sí, para mí sería de que la subsanación sea dentro de la fecha, ¿no? Dentro de la fecha de presentación de las ofertas. Ya, pero, o sea, sí se puede subsanar ¿y cuál es la fecha que debería tener el documento con la fecha de la legalización? Porque el inconveniente, como ustedes se pueden dar cuenta, no es que se permita o no la subsanación. Claro que se permite porque está en la norma, ¿no? La falta de legalización es subsanable. Lo que hace el comité es dar un paso más y decir, oye, pero ¿cuál es la fecha que debe tener esa legalización? O sea, ¿debe estar con fecha anterior a la presentación de la oferta o debe ser, o puede tener una fecha posterior a la presentación de la oferta? ¿Ok? Nancy, ahora sí. Para mí sería anterior. Anterior. Ahora, okay. Lógica, el notario nunca lo va a legalizar con fecha anterior. Siempre por supuesto, pero nadie está diciendo eso. Si la interpretación es que debe ser con fecha anterior, es que el supuesto está referido a que tenías la legalización y te olvidaste presentarme la copia legalizada. Claro, o sea, claro, ese es el supuesto, nada más. Sí, o sea, porque... Definitivamente también aportando definitivamente a la tema legalización es subsanable. Es subsanable. Ok, con fecha anterior, ¿no? Claro, ok. Sí. Ahora sí, Nancy. Sí, mi consulta era referente al ejemplo que puso del signo, ¿no? Del sol es más el punto y eso. Ahí yo decía, ¿estaríamos avalándonos en el principio de eficacia o a qué principio se puede hacer referencia? Y esto, ¿cómo lo subsana? Porque normalmente el personal que se encarga de dar la validez, o sea, tiene mucho miedo y a veces se apega a la letra, ¿no? Entonces, sí, Nancy. Esa parte sí concurro contigo definitivamente. Cuando se trata de un supuesto de subsanación que no está, digamos, expreso en la norma, todos los operativos tienen un problema y proyectan que podría cuestionarse. ¿Ok? Por eso que es muy saludable conocer qué cosa es lo que ha hecho el tribunal en casos anteriores, porque ahí no solamente ven el tema del principio de eficacia, no solamente ven el principio de eficiencia, no solamente ven el principio de competencia, que es esta interpretación a todas leguas, que es literal. Eso no quiere decir de que sea inválida la interpretación. Quiero que entiendan bien esto. O sea, descalificar por el signo es un acto válido. ¿Ok? ¿Por qué? Porque estás haciendo lectura literal de un hecho concreto y de una disposición concreta. O sea, el signo es ese punto, ese slash sin punto. ¿Ok? Y tú le has puesto punto. Entonces, ese punto es diferente y por lo tanto tiene que descalificarse. Es válida ese tipo de interpretación. Sino que la interpretación de entender, oye, aquí no hay un error, esa es la mejor forma de interpretar. Es más, el tribunal fue más allá y te dijo, y aparte tenías muchos otros conceptos dentro de lo que era el documento de propuesta, donde te quedaba claro que el problema del signo ya estaba salvado. ¿ya? Entonces, utilizan eficiencia, eficacia, competencia, porque lo que te dicen es, esto no es lo que quiere la norma. ¿Okay? Entonces vamos a interpretar de que no hay un error, que te quedó muy claro que lo querías hacer, igualito que en el ejemplo del acarreo y el acerreo. O sea, te dice tan así que no es un error que hasta tú te das cuenta qué cosa es lo que debió ponerse. Porque cuando hay un error que genera una incertidumbre de la oferta, tú no sabes qué cosa es lo que está ofreciendo. Ofrecí en un lado 100 MHz y en el otro 200 MHz. Oye, a mí no me queda claro cuál es lo que estás ofreciendo. O sea, son contradictorios. Aquí ni siquiera son contradictorios. Entonces, por eso aplicamos el principio. Cierto es, voy a concordar contigo en la segunda parte donde tenemos mucho miedo. Me voy a incluir también. Cuando era funcionario también tenía miedo.
Obviamente, pero me daba igual. Es igual. He subsanado cosas que antes solamente había un supuesto que era que no altere el sentido, el contenido esencial de la oferta, ¿no? Y yo creía que en ocasión hemos subsanado un montón de cosas. Porque, digamos, se analizaba si eso no alteraba el sentido. Ahora es más sencillo porque el artículo 60 te pone varios ejemplos que como ejemplos ya te dicen que esos supuestos no alteran el contenido de la oferta. ¿Ok? A ver, en este caso de la Tenemos otra legalización... pregunta de Luis ¿quién? Ángel y luego nuevamente de Edgar. Luis Ángel. Pero sí, Querías lo estoy hacer un leyendo. comentario, me parece. Lo leo yo. A ver, dice, es válido aún si es con fecha actual, ya que un notario no te va a legalizar. Claro, pero eso es lo que estábamos diciendo con Edgar, ¿no? O sea, el único supuesto que podría ocurrir cuando tomas la premisa de que tiene que ser con fecha anterior es que tú te hayas olvidado, que lo tengas legalizado y te hayas olvidado de incluirlo en la oferta. ¿Ok? Si lo permites con fecha posterior a la presentación de la oferta, entonces quiere decir de que tú puedes hacer la legalización en cualquier momento, sin importar la fecha de la presentación de la oferta. ¿Ok? Porque es evidente que ningún notario te legaliza pues o la mayoría de los notarios, porque Claro. como se pueden dar cuenta hay algunos escandaletes que salen en la tele donde hay legalizaciones pues mágicas, ¿no? Pero la mayoría de los notarios no te va a aceptar legalizar con fecha pasada, pues, ¿no? Por eso que Tenemos la una única forma pregunta de de Beiné interpretarla es Mendoza. eso. ¿Cuál es ¿Dónde está? ¿Dónde está? Que no la veo. Beiné Mendoza. Le doy la palabra a Beiné, que ha levantado la mano. Disculpen, buenos días. Gracias por la Hola, Beine. oportunidad. No sé si podemos cambiar de tema. Tengo una duda. Por supuesto, dime. Listo, mire. Hay un consorcio ha ganado un proceso. Al Ya, momento que presenta los documentos para la firma del contrato, en la primera oportunidad no presenta la carta fianza. Entonces se le pide que presente. ya. Al momento que presenta, en su carta fianza no hace mención al consorcio, pero la carta fianza señala el nombre de las dos empresas. Ahora, en parte del cuerpo de la carta fianza, me señala que es para el fiel cumplimiento, pero me hace mención a la resolución de conformación de comité, como si ellos hubieran dado la buena pro. Con esa resolución se hubiera dado la buena pro. Allá. Pregunto. En lugar de ¿Se decir, puede aceptar? en el tema de la identificación, con tal de que identifiquen a los dos integrantes del consorcio, sin que se diga consorcio X formado por empresas, sino esta carta fianza garantiza, no sé, al Ministerio de Educación, por las obligaciones de X, E, Y, yo creo que está bien por esa parte. En el tema del error, o sea, yo sí creería que podría tener algún tipo de inconveniente por el contenido, ¿no? O sea, si están haciendo referencia a una resolución de conformación de comité, no sé cuál es el contexto de esa referencia a la resolución del comité, pero alguien podría decir, igual siempre me ha parecido exagerado, pero alguien podría decir de que la literalidad, que es un criterio que sí utiliza bastante la SBS, por eso que se exigió que todos los miembros de un consorcio estén nombrados en la garantía. ¿Okay? Bajo esa lógica, creería que también podría extenderse el mismo problema a una mención que no tiene, digamos, razón de ser en la garantía de la obligación. ¿Okay? Okay. Ahora, otra consulta, perdón. Sí. En la carta fianza, ¿me puede hacer mención solo al número de proceso o me tiene que hacer mención al objeto de la contratación y a la obra en caso corresponda? No, al número de proceso de selección, porque con eso ¿Solo basta se con identifica. eso? Sí. Porque eso tiene que estar aparejado con, o sea, el número de tu procedimiento, identificando tu procedimiento, es posible determinar cuál es el objeto. Ok, gracias. Ok. A ver, para cerrar el tema de la legalización, ¿ya? Fíjense bien, obviamente las dos posiciones son válidas, porque obviamente uno parte de una premisa determinada que es más, aprovechando lo que dijo Enrique, cuando te dicen los documentos emitidos por funcionarios públicos o privados en ejercicio de función pública pueden ser subsanados, las emisiones, ¿no? o los errores, siempre que lo que quieran acreditarse, sea un hecho o un derecho, tenga fecha anterior a la presentación de la oferta. Eso es un supuesto claro en el artículo 60, ¿no? Entonces alguien se para y te dice, sí, pero
el documento que se está subsanando no es un documento emitido por el notario. Certificado por el notario, cierto, pero no es emitido por el notario. O sea que estaría fuera de ese ámbito. Y por lo tanto, podría ser con fecha posterior. La otra posición es, oye, pero si el 15 de mayo que presentaste tu carta sin legalización, ¿ok? Y recién la legalizaste el día 16, entonces tú has tenido un día más para cumplir con los requisitos que se imponían en esta base estandarizada. Y por lo tanto, ahí sí te voy a dar un trato distinto y desigual para favorecerte versus los que sí cumplieron el día 15 con esa cartita. Que digamos, lógica tiene, ¿no? O sea, si tú no tenías el requisito hoy día y recién lo cumples mañana, entonces te estoy extendiendo el plazo para tener el requisito. ¿Ok? Por eso que casi todo lo que se habla de omisiones es, oye, pero asegúrate de que tengas ese derecho o ese documento tenga fecha anterior a mi presentación de oferta. ¿No es cierto? La otra parte podría decir, es más, les comento, en una de las versiones de las bases estandarizadas, porque también hay una resolución que trató ese tema, en una de las versiones de la base estandarizada sí se aceptaba de forma clara y textual que la legalización tuviera fecha posterior a la presentación de la oferta. Ahora, eso ya se ha quitado en las bases que están vigentes. ¿Ok? Solamente como nota curiosa, ¿no? Eso no afecta tanto, digamos, podría permitir algún tipo de fundamento adicional. Pero cuando uno analiza este tema, no debe analizar tanto si la fecha es hoy día o mañana, sino para qué rayos es una legalización. ¿Ok? Una legalización de la firma sirva para saber, por ejemplo, que Edgar es Edgar y que Edgar firmó ese documento. Antes de, ¿y quién lo está diciendo? Un notario. Antes del notario, me queda claro que Edgar firmó un documento. O sea, porque lo leo, pues, ¿no? La participación del notario, es decir, Sichin, Edgar firmó ese documento. ¿Ok? Entonces, lo que se buscó con las legalizaciones de la firma, como todo el mundo sabe, es que la gente no pueda negar después su participación, pues. ¿Ok? Porque habían hartos topos, al menos en consultorías de obras sin obras, ¿eh? Donde firmaban y después desconocían su firma. ¿Ok? Entonces, si ese es el objetivo de la legalización de una firma, ¿ok? Y lo que buscabas en realidad era simplemente, digamos, confirmar que Edgar era Edgar, ¿cuál es la vulneración de la legalización? Hoy día, 15, Edgar dijo que trabajaba para Enrique, ¿ok? Porque eso es lo que se busca, pues, ¿no? Y mañana, Edgar va a seguir diciendo que trabaja para Enrique, solamente que el notario va a decir, sí, Edgar es el que ha firmado esto. El que firme es Edgar y según el DNI, Edgar es Edgar, ¿no? Para ser bastante simple. Entonces, en realidad, lo que se está buscando con la legalización de la firma es que se asegura que el que firma es el que firma. Entonces, no tiene ningún sentido la fecha en específico. ¿Ok? Distinto es con una certificación de un derecho. Yo tengo derecho a hacer vigilancia, a hacer una empresa de vigilancia, de hoy día para mañana, de hoy día para adelante. ¿Ok? Si ayer era la presentación, ayer no tenías ese derecho. Ese derecho. ¿Ok? Yo estoy autorizado para comercializar dinamita de hoy día para adelante. Ayer fue la presentación, ayer tú no podías comprometerte porque no tenías ese permiso o ese derecho. ¿Ok? Lo que estamos diciendo con la firma es, ayer firmó Edgar, hoy día sigue firmando Edgar porque el papel no ha cambiado, ¿no? Sino que alguien ha venido y ha dicho, sí, Edgar es Edgar. Entonces, el objetivo de la legalización se ha cumplido. No sé si me están siguiendo el viaje porque es bastante complicado y obviamente es una línea muy delgada. Pero lo que se busca cuando se utilizan principios es entender cuál es la mejor interpretación. Y obviamente aquí no hay ninguna situación que dé el resultado en la norma. Lo que te he dicho la norma es, puede subsanar la falta de firma, pero no te he dicho qué fecha debe tener. Entonces ahí se queda en el razonamiento de las personas al momento de operar alguna institución, ¿cuál es la mejor interpretación? Ambas son válidas, por supuesto, me queda clarito que ambas son válidas. Lo que pasa es que ambas no parten de la misma premisa.
uno mientras razona como premisa cuál es el derecho, puede estar equivocada la premisa, pero cuál es el derecho que se establece el día de la legalización. El otro dice, esto no es un derecho, esto es una corroboración simplemente de un tercero que dice que Edgar es Edgar. Y si Edgar es Edgar ayer y Edgar es Edgar hoy día, ¿okay? Porque hoy día he legalizado lo que firmó ayer, eso quiere decir de que ayer siempre fue Edgar, pues, ¿no? Entonces, el objetivo está cumplido. Y por lo tanto, concluye que la fecha de la legalización puede ser posterior, obviamente dentro del plazo de subsanación que te han dado, ¿no? Es evidente. Entonces, una misma situación que obviamente no está definida en la normativa puede tener varias soluciones. Incluso algo que aparentemente tiene una solución en la norma, si tú la interpretas los hechos, los términos que utiliza la disposición, puede tener dos soluciones o varias soluciones distintas y todas ellas válidas. Una solución inválida es que tú digas, por ejemplo, se subsana la autorización para hacer vigilancia aun cuando el documento presentado sea posterior a la autorización sea posterior a la fecha de presentación de la oferta. Y tú argumentas porque es la mejor empresa, es una condición exagerada. Esa no es una interpretación porque esa posición va en contra, clarito de la norma. O sea, la norma te ha dicho que eso no puedes hacerlo y tú estás tratando de fundamentar de que la norma es la que está equivocada. Cuando uno interpreta, lo que hace es desprender qué cosa es lo que dice la norma, pero no la modifica necesariamente. Lo que te dice, esto no es un error y por lo tanto, si no es un error, no aplicamos esta norma. El error puede ser considerado en estas formas y por lo tanto puede ser subsanado, pero le damos sentido y fórmula a la norma. Si alguien te dice la licitación puede salir en 2 días porque es la mejor opción, no, una licitación no sale en 2 días. Se estás vulnerando. Esa no es una interpretación, es una posición que está en contra de la norma. ¿Okay? Eso tiene que quedarnos claro. Las interpretaciones permiten darle un entendimiento a la norma, pero no nos permiten modificar lo que dice la norma. ¿Okay? Por eso que entendemos este término, porque si lo entendemos así, estamos más pegados a al principio de competencia. No deberíamos entender esto como un error porque eso vulnera la eficiencia y la eficacia en las contrataciones públicas. ¿Okay? No deberíamos tomar esto a la ligera porque eso vulnera la predictibilidad que estamos buscando en los procedimientos y en las resoluciones que estamos dando. O sea, pero no podemos decir, la norma dice A, pero en realidad, aunque diga A, lo podemos cambiar. ¿Ok? Eso sí no podemos decirlo. Carlitos, tenemos una última pregunta de Enrique Molina y con eso terminamos. Sí, dime, Enrique. Ya, y gracias, Carlos. Antes que nada, felicitaciones por esta exposición tan didáctica que hemos tenido todos. Solamente, justamente, 2 cositas solamente. La primera es efectivamente lo que tú indicas. Estaba leyendo el artículo 60 del reglamento y dice que es posible, obviamente, esa subsanación de la firma legalizada siempre y cuando coincida con el contenido. Ahí sí, pues, más, porque si es otro, claro, si es otro contenido, es otro documento. Y cuando hablamos de eso, obviamente estamos hablando de la fecha de presentación, pues. Esa es una. Y creo que todos estamos perfectamente, válidamente hemos comprendido. Yo solamente quería ya para terminar, invocar al grupo de que de repente en algún momento más adelante se pueda hacer una conversación sobre las implicancias que en mi concepto la ley no lo contempla, ¿no? En algunas oportunidades ha habido la ocasión de preguntar a expositores, inclusive a personas que trabajan en el OCE, porque a lo largo y ancho de todo el Perú sabemos de que el tema de las contrataciones se viene muchas veces, en gran mayoría, muchas contrataciones a veces son direccionadas. Eso obviamente causa pues un malestar, una frustración, una situación que todo lo que en algún momento participamos como postores, nos chocamos a veces con estas paredes, ¿no? Y sencillamente el OCE no tiene nada registrado en el reglamento, ¿no? Sobre amonestaciones o sobre suspensiones o inhabilitaciones de los miembros que conforman el comité especial.
que muchas veces actúan a veces a espaldas o irregularmente frente a la ley, ¿no? Creo que tenemos que hacer, estimo yo, la sociedad en conjunto, todos los que estamos inmersos en este tema, un poco ese ánimo de llamar la atención fuertemente a que las cosas cambien, ¿no? Se ha mejorado notablemente. El reglamento en el último año, en los 2 últimos años, se ha transparentado bastante y felicitamos, creo, por parte nuestra, esa mejora. Pero me parece que el tema de la impunidad, no sé si es el término más adecuado, se podría aplicar a casos en donde ciertamente quede en evidencia que hay una transgresión a la norma por parte del comité de selección. Muchas veces se queda establecido, a veces inclusive los reclamos van hasta el Tribunal de Contrataciones, el tribunal sentencia en favor del postor que reclama, y los miembros del comité, bien, gracias, no pasa nada. Y esto, como es una impunidad, digamos, existente, no sé, la ley no lo contempla por ese lado, como que no pasa nada, ¿no? Eso solamente. Muchas gracias por la atención y que sigan que sigan los éxitos para el grupo Utribio. A ver, solo para precisar, yo entiendo la indignación. Lo que pasa es que no podemos poner en la normativa que es procedimental un tema de sanción efectiva. O sea, eso ya le corresponde a la propia entidad. O sea, sé que la Contraloría ya no tiene sus facultades sancionadoras. Y aun cuando la gente pueda criticarme, yo creo que está bien que no la tenga. ¿Ok? Yo creo que era un criterio muy abierto. Ahora lo que están haciendo son los disciplinarios con Servir. Yo creería que ahí lo que puede hacer la norma es indicar que si esto ocurriera, es decir, por ejemplo, con el supuesto que has planteado, ¿no? Si el tribunal te dice que lo has hecho mal, ¿okay? Pero te lo tiene que decir que lo has hecho mal, ¿no? Si el tribunal lo que te dice es que la interpretación es válida, pero no es la mejor, entonces ahí yo no creo que deba haber sanción, ¿eh? Pero si te dice es definitivamente tú lo que has cometido es una irregularidad en la parte funcional administrativa al aplicar la norma de esta forma o desnaturalizarla, o sea, se iniciará un procedimiento disciplinario. Eso sí creería que puede poner la norma, pero el OCE no tiene esas facultades, ni cuando éramos con su COE en su momento, no tenemos esas facultades, porque somos un supervisor y de ahí lo que supervisamos, le tocamos la puerta a la entidad y le decimos, oye, o a OSI, que es el control institucional, o a el titular de la entidad para decirle, mira, estos 3 no se han portado muy bien. Ya es tu responsabilidad verificar cuál va a ser la sanción que le corresponda. Incluso en el disciplinario pueden decirle, por más que el tribunal haya hecho eso, en el disciplinario pueden decirte no, o sea, no merece sanción. Un ejemplo que se me ocurre, ¿no? Hay un direccionamiento técnico brutal, ¿ok? Administrativamente los 3 son responsables, porque eso dice la norma. El comité es responsable de las cosas de manera solidaria, salvo que pongas un voto en discordia. Entonces, el logístico que no sabe de satélites firma porque no puede controlarlo, ¿ok? Administrativamente no estoy tan de acuerdo, pero hay que aceptar de que va a ser responsable administrativamente hablando. Pero al momento que le impongas una sanción, o sea, lo que tienes que verificar es, oye, ¿qué tanto nivel de análisis tenía este señor respecto al ámbito en el cual se ha determinado el direccionamiento? Porque ahí entonces yo le diría, el logístico, no sé, César, del órgano encargado de las contrataciones, tienes una amonestación, y Beine, que es el técnico, el que conoce del objeto técnico de la convocatoria, a ella sí le voy a dar, pues, no sé, pues 6 meses de suspensión, por ejemplo. ¿Ok? ¿Por qué? Porque ya cuando impones la sanción, ahí sí tienes que ver la gradualidad. En el ámbito administrativo eres culpable de algo. La sanción sí debería ser graduada. Y lo digo porque cuando yo veo sanciones, cuando era Contraloría y cuando era cuando es el PAT, es como dice que todos son responsables, entonces todos deberían tener la misma sanción. Eso es una mala distribución de responsabilidades. Porque en realidad lo que genera es que yo me convierta en minoría. Pues yo soy un logístico y no conozco absolutamente nada, yo te digo, no estoy de acuerdo con eso. Basta con que existan 2 y yo ya salvo mi responsabilidad, aun cuando yo esté equivocado, porque si estoy equivocado, la discrepancia no tiene ninguna incidencia. Entonces, tienen que incentivar esas situaciones, castigar, obviamente decir, tú eres responsable de esto, ¿cuál es la magnitud de tu participación para ver la sanción?
Porque el que genera el direccionamiento debería tener más sanción. Quien no tiene la posibilidad de conocer que existe un direccionamiento porque no tiene la capacidad técnica y el conocimiento específico para eso, no podría tener la misma sanción, pues, ¿no? O sea, es un poco, en penal se ve al toque, pues, ¿no? Pero en administrativo todos somos iguales, entonces habría que mejorar también ese tema. Ahora, no digo que salgamos a hacer marchas por el tema, pero sí, digamos, hacer una reestructuración en el tema de los procedimientos sancionadores al personal, pues, ¿no? Pero siempre analizando si efectivamente hay una responsabilidad. Bien, Carlitos, bien, Así, Ronald, muchísimas estaba hablando de gracias. esa publicación, solo para cerrar, eso que me está diciendo Ronald, ese proyecto ya se había publicado hace como 4 o 5 meses antes que vacaran a Vizcarra. ¿Okay? No sé si hay cambios trascendentes, pero de lo que yo estoy revisando, me acordé lo que decía, lo que Vizcarra quería aplicar. ¿Okay? No lo he revisado por completo. ¿Okay? Lo que sí me parece interesante, incompleto, pero interesante, es que dentro de ese proyecto se está aceptando el error que podría tener una decisión en nuevas, no sé, nuevas tecnologías, por ejemplo, o aplicaciones de nuevas metodologías. O sea, lo que está diciendo es que el Estado tiene tolerancia al error. ¿Ok? Ahora, la gente debería específicamente determinar qué rayos se entiende por un error en ese tipo de decisiones, ¿no? Lo que podemos hacer es revisar esa norma el otro sábado. Claro. Sí, sí. Sería Perfecto, importantísimo. perfecto, Carlitos. Muchísimas gracias por tu participación. Hay una pregunta de Luis Ángel, que es con respecto a si todos los sábados va a ser el mismo link. Esa pregunta se la voy a responder en unos segundos después de estos mensajes comerciales. Yo no sé. A mí me lo mandan también. No, yo no voy a atender. Bien, muchas gracias a todos. Ahora sí voy a pasar a responder la pregunta. Sí, efectivamente, el enlace que van a utilizar para contactarse con nosotros todos los sábados es exactamente el mismo. Pueden guardarlo en donde quieran, la manera más segura. De todas maneras, siempre tratamos de enviar un recordatorio, ¿no? Pero no necesariamente lo hacemos todos los viernes. Bien, ha quedado una pregunta de Rolando Javier y bueno, creo que esa la podremos analizar ya en la próxima sesión. Vayan anotando sus preguntas, muchachos, durante la semana para que haya bastante interacción, tal cual la ha habido hoy día y tal vez más, ¿no? Este programa se nutre de las preguntas que ustedes tengan, de sus inquietudes, de sus experiencias, de todo lo que ustedes viven día a día, ¿no? También de los temores, porque a veces, muchas veces, tenemos que firmar algún documento o anular o
hacer alguna gestión y tenemos alguna inquietud al respecto. Y entonces aquí estamos los días sábados, los profesores Carlos Rivera, Carlos Ireijo y más adelante seguramente también algunos otros invitados. Muchas gracias a todos. Gracias, profesor Ireijo, y será con ustedes hasta una próxima oportunidad. Hasta el próximo sábado. Listo. Oye, gracias, Pepe. Muchas Gracias gracias. a ti. Chao, muchachos. Muchas gracias, hasta luego.